trabajando para que esta conmemoración, esta efeméride, sirva para difundir, para divulgar la figura de Teodomiro y también la importancia de Orihuela en este contexto, en esta época histórica. Hoy me cabe el honor de presentar las jornadas de estudio que, bajo el título de la formación de Turmir, desde el Tratado de Orihuela a la Fundación de Murcia, se van a desarrollar los días 11 y 12 de abril en Murcia y en Orihuela. Se ha elegido precisamente esta fecha porque fue por esta época por la que se firmó el llamado Pacto de Teodomiro. En estas jornadas están coordinadas por el profesor Alfonso Carmona González, de la Universidad de Murcia, y por Francisco Franco Sánchez, profesor de la Universidad de Alicante, ambos expertos islamistas, y en ellas se ofrecerán hasta 16 conferencias, 10 serán en Murcia, 6 en Orihuela. Las de Orihuela tendrán lugar el viernes a las 9:15, a partir de las 9:15 en La Lonja. Y como tenemos hoy la fortuna de que nos acompañe uno de los coordinadores de estas jornadas, le cedo ya la palabra al profesor Alfonso Carmona González para que nos explique con más detenimiento en qué van a consistir estas jornadas de estudio. Bueno, buenos días de nuevo. El profesor Franco Sánchez me pide que excuse su ausencia y por lo tanto me toca a mí todo el trabajo. Efectivamente, estas jornadas tienen lugar aquí y ahora por una razón. El aquí porque fue en Orihuela donde se firmó el tratado, y el ahora porque fue en el mes de abril. Según algún erudito, concretamente Cassiri, en el siglo XVIII, se sabía incluso el día. Eso hubiera sido estupendo. Pero, bueno, quizás no tanto, porque en este año concretamente, el día 4 del mes de Rajab, que es lo que él creía, Cassiri, pues habría coincidido con el final de la Semana Santa. Pero luego lo demostró un investigador catalán, Balañá, que eso había sido un simple error de transcripción y el 4 se había metido ahí sin deber. Por lo tanto, seguimos sin saber el día. Así es que nos venía bien hacerlo a la mitad del mes de abril, porque aunque los meses árabes, los meses musulmanes, los meses lunares no coinciden con los meses solares, que son los meses de la cristiandad y en general de casi todo el mundo, actualmente, menos el mundo islámico, pues bueno, a veces se da esa coincidencia, y esta vez, pues en esta ocasión se da la coincidencia de que ese mes islámico, mes de Rajab, coincide pues casi exactamente con el mes de abril. Casi digo porque los meses lunares son de 28 días y nuestros meses son de 30 a 31. Así es que colocando estas jornadas a la mitad del mes de abril, pues tenemos la posibilidad de que vamos a hablar de este acontecimiento, pues más o menos con el clima con el que se encontraron las huestes, los ejércitos de Abdelaziz, cuando perseguían al bueno de Teodomiro, porque en eso parecen unánimes todas las fuentes. Teodomiro en un principio fue militarmente derrotado, pero su astucia le valió conseguir un tratado de paz muy, muy favorable. Hasta tal punto que las fuentes árabes, siglos después, estoy pensando en Azugri, en el siglo XII, habla de este pacto como de un pacto tan singular, tan justo, tan ventajoso para los cristianos, y que fue de una manera escrupulosamente respetado por los musulmanes, de manera que eso es la razón por la que esta tierra, se refería a la tierra del Segura, a la tierra de Turmir, la razón por la que esta tierra tenía una especial baraka. Como casi todo el mundo sabe, baraka es una palabra árabe que significa bendición, y esta tierra producía esos frutos, y esta tierra tenía ese clima, y esta tierra tenía ese atractivo, precisamente
porque el haber hecho las cosas bien en aquel momento le dio a toda la tierra, a la de Orihuela, a la de Murcia, de Alicante, Elche y todas estas ciudades del pacto, les dio esa baraja, esa bendición. Es decir, los historiadores árabes no dudaban ni del pacto, como algunos historiadores modernos más escépticos, muy pocos, pero algunos se han atrevido a dudar de la autenticidad del pacto, por lo menos de la autenticidad del texto. El pacto sabemos que hubo pacto, pero ese texto a veces hay quien ha dudado de la autenticidad. Los historiadores árabes no dudaban y además tampoco dudaron de que se cumplió. ¿Hasta cuándo se cumplió? Eso lo vamos quizás a poder decir en estas jornadas. Las ciudades del pacto eran 7, pero hay algún problema de identificación de alguna. ¿Y por qué? Porque algunas de esas ciudades desaparecieron. Cuando se escriben las crónicas donde se copia ese viejo tratado que se había transmitido de historiador en historiador, o probablemente incluso se conservaba hasta el siglo XI en Córdoba, en los archivos de la Casa Omeya. La Casa Omeya desapareció, sus palacios fueron quemados, esos archivos desaparecieron, pero antes, afortunadamente, los historiadores pudieron aprovechar esos archivos y copiar los documentos más importantes. Entre esos documentos importantes está el Tratado de Orihuela y está también el documento, la orden de la Fundación de Murcia, que fue en el 825. Así es que ese es el ámbito de esta jornada desde el 713, desde abril 713 hasta el 825. Y Tudmir estaba formado. Tudmir es la antigua Aurariola de los visigodos, que tenía su capital en Orihuela. Es decir, el nombre de Orihuela, a través del árabe, viene directamente de Aurariola. A mí no me cabe ninguna duda, no sé si alguien tiene duda al respecto. Es una zona con capital en Orihuela, una marca visigoda frente, pues muy probablemente frente al poder bizantino que se había establecido en la costa, aunque no pasó más allá del año 620 y tanto, ahora no lo recuerdo. Y esta Aurariola, pues no sabemos algo, el hecho de la capital no sabemos qué ciudades la componían, pero el pacto de Teodomiro nos habla de 7 ciudades y esas tenían que ser las ciudades que componían esta Aurariola. El problema es que algunas de esas ciudades ya habían desaparecido y los copistas no sabían ni cómo escribirlas. Por ejemplo, no sabemos esa enigmática Palántala, qué ciudad era. Ha habido discusión y finalmente ya sabemos qué ciudad era Madinatille, es el torno de Minatera. No sabemos si Villena estaba en el pacto, hay quien afirma que estaba Elda. Bueno, se hablará aquí, yo no voy a prejuzgar si estaba Elda o el monasterio de Novelda, estaba Elche, aunque solo un autor la cita, estaba Alicante, no estaba Cartagena porque probablemente no pertenecía a Aurariola, es la última ciudad quizás de los bizantinos, ciudad destruida por los visigodos totalmente, y pues no estaba Murcia, que no se había fundado, pero estaba Mula, estaba Legazpi cercana, que ahora son ruinas que están siendo excavadas y que han dado lugar a un parque arqueológico, estaba Lorca. Y ese es el marco geográfico con capital inicial en Orihuela. El problema de la capital de esta Tudmir es un problema complejo, porque hasta que sabemos que en el 825 se establece finalmente la capital en Murcia, no sabemos exactamente qué pasa, cuál es la capitalidad después de Orihuela, o hasta cuánto tiempo la mantuvo Orihuela desde 713. De todo eso es de lo que vamos a oír hablar, y yo creo que se podrá formar un juicio sobre los debates que hay hasta ahora, y también
algunas cuestiones pendientes, algunos enigmas, yo creo que en estas jornadas se van a aclarar. Así es que invito a los interesados de la comarca de Orihuela y de otros lugares que puedan venir ese día, el viernes de esta semana, a la lonja, y si antes se han podido acercar a Murcia, mucho mejor. En el caso de Murcia se hablará de temas más generales de la formación de Turmir, y en el caso de Orihuela se hablará muy concretamente de ese tratado, llamado también Pacto de Teodomiro, que tantos problemas planteaba a investigadores de los siglos XVIII y XIX, menos ya en el siglo XX, y yo creo que en el siglo XXI, y con estas jornadas vamos a dejar las cosas muy claras.